Let them come to Berlin. Tear down this wall. Para todos los países hay momentos en su historia que serán recordados por siempre. Para Japón fueron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Para Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre. Para República Dominicana, el ajusticiamiento del dictador Trujillo. Y para los alemanes, la caída del muro de Berlín. Permítanme contarles por qué este evento fue tan importante, la historia y los orígenes de este muro, y qué tiene que ver con las hermanas Mirabal. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores cortaron a Alemania en pedazos y prometieron ayudar al pueblo alemán a reconstruir su país. Los aliados cumplieron su promesa, ayudando a establecer una Alemania demócrata. Mientras tanto, la Unión Soviética instaló un estado títere marxista-leninista al que, irónicamente, llamaron República Democrática Alemana. Se construyó una frontera, completa con alambre de púas y minas terrestres. Esto efectivamente dividió a Alemania en dos países, Alemania del Este y Alemania del Oeste. Pero las cosas fueron un poco diferentes en la antigua capital de Alemania, Berlín. La gran ciudad también fue dividida en 4 zonas, pero no existía una frontera real entre Berlín del Este y el Berlín del Oeste. La línea divisora invisible era a menudo solo una calle. Un lado era socialista y el otro democrático, cada uno con sus propias reglas e incluso monedas. Era posible viajar entre estos dos países simplemente cruzando la calle. Con el paso de los años, las diferencias en los estilos de vida y el gobierno en los dos Berlines se hicieron cada vez más evidentes, especialmente en lo económico. Por ejemplo, el dinero de Alemania del Oeste tenía un valor mucho más alto en el este. Se podía triplicar el valor del dinero con solo cruzar la calle al lado este. Cines, clubes y supermercados surgieron por todo el lado oeste, seduciendo a los del este socialista con el estilo de vida capitalista. De hecho, muchos del este decidieron mudarse hacia el oeste. Se estima que más de 3.500.000 alemanes del este finalmente se trasladaron a la Alemania del oeste. Esto se convirtió en un problema para el gobierno socialista. Estaban perdiendo gente al Berlín del oeste a un ritmo alarmante. Así que intensificaron la seguridad, revisaron documentos y trataron de disuadir a quienes saltaban la frontera a través de la propaganda. Este ir y venir duró unos 15 años. El 12 de agosto de 1961, finalmente decidieron cerrar la frontera con Berlín Oeste de una vez por todas. En la mañana del 13 de agosto de 1961, Berlín se despertó con un espectáculo espantoso. Durante la noche se habían tirado alambres de púas a lo largo de las calles fronterizas y se habían cortado las líneas telefónicas y eléctricas. Los soldados estaban parados hombro a hombro. Aquellos que habían estado de un lado de la ciudad por una razón u otra estaban estancados. La mayoría no tenía una idea real de lo que estaba pasando. Hubo pavor, miedo, lágrimas y confusión al familiares ser separados. Estallaron protestas, pero no sirvieron de nada. Ya nadie podía cruzar la línea. Algunos se dieron cuenta de que esta era su única oportunidad de escoger un lado, quedarse del lado socialista o escapar al lado demócrata. Incluso algunos de los soldados cambiaron de bando. Las casas a lo largo de la frontera se utilizaron para escapar hacia el lado occidental. Los berlineses del oeste ayudaron donde pudieron. En una semana, un muro creció alrededor de Berlín del Oeste y permaneció así durante varios años. Con el tiempo la gente se adaptó. Como no existían líneas de comunicación entre el este y el oeste, la gente recurría al lenguaje de señas, como este padre que estaba aislado de su familia en el este, incapaz de cuidar de ellos. Pero los soldados del este incluso desalentaron el lenguaje de señas y los saludos, así que la gente empezó a acercarse a la pared de noche, hablando en código Morse. Pero el gobierno quería cortar todas las comunicaciones posibles y los intentos de fuga y continuó agrandando el muro. Cualquier edificio en el camino fue demolido para dar paso al muro. En los años 80, el muro extendía todo alrededor de Berlín Occidental, con torres de vigilancia, una zona de matanza, reflectores, perros y francotiradores. Una zona de alta seguridad dentro de una ciudad. Se dieron órdenes de disparar a cualquiera que intentara cruzar el muro. Berlín se convirtió
en una fortaleza. El muro de Berlín se extendió alrededor del lado oeste de la ciudad, encerrando efectivamente la parte democrática dentro de la Alemania del Este, una isla de libertad atrapada dentro de un estado socialista. Pero no estaba realmente atrapado. Desde aquí se podía tomar un avión o un tren a Alemania Occidental y el resto del mundo. Por lo tanto, la vida dentro del encerrado y democrático Berlín Occidental era muy buena y libre. Pero la vida en el este socialista tampoco era terrible. Muchos disfrutaron de la vida en un estado socialista, con su orden y relativa paz y seguridad, sus promesas de derechos laborales, derechos de las mujeres, atención médica universal, seguridad social, educación gratuita, menos pobreza, menos impuestos y una sociedad que fomentaba el altruismo sobre el egoísmo. Los productos eran baratos, el alquiler era barato, el transporte era barato. La República Democrática Alemana también fue llamada un experimento socialista y, dependiendo de a quién preguntes, exitoso y digno de imitación. Al menos Fidel Castro lo vio así. Castro amaba a Alemania del Este y Alemania del Este amaba a Castro. En una gira por el país fue recibido como un héroe, pronunció discursos y elogió el experimento socialista de Alemania Oriental. Para él, el muro era un símbolo de la lucha socialista por liberarse del imperialismo, o como él lo llamó, una trinchera del movimiento revolucionario. Castro buscó imitar a Alemania del Este en Cuba. Creó un programa de intercambio de estudiantes y construyó el sistema educativo cubano según el modelo de Alemania Oriental. En un discurso entregó simbólicamente una isla cubana a Alemania del Este para que se desarrolle como un lugar vacacional socialista. Incluso ofreció cultivar naranjas para Alemania Oriental, pero las naranjas tenían un sabor tan amargo que casi hicieron que las relaciones se rompieran. Pero el experimento socialista alemán fue un fracaso. Era económicamente insostenible. Si bien todos tenían lo que necesitaban, a menudo era muy poco. Se desalentó la individualidad por el bien común y, lo peor de todo, el Estado trató de controlar todo, hasta qué tipo de vehículo podías conducir, qué tipo de programas podías ver y si podías viajar a cualquier parte. Y todo el que se atrevía a hablar en contra, desaparecía. Mientras tanto, el Estado fingió que todo estaba bien. Había un enfoque en el militar y los líderes, y si algo iba mal, siempre era la culpa de los malvados imperialistas que socavaban la noble causa socialista. Si todo esto te recuerda a Corea del Norte, tienes razón, las similitudes son sorprendentes. Alemania Oriental se hizo conocida como un lugar donde los derechos humanos murieron. Como las naranjas cubanas, la promesa de un Estado socialista perfecto fue dulce, pero el resultado real fue muy amargo. En teoría era posible viajar fuera de Alemania Oriental, pero tomó mucho tiempo adquirir los permisos y papeles y a la mayoría se les negó la salida. El Estado socialista intentó mantener un control estricto sobre todo y mantener a la gente confinada. Para comparar, es más fácil hoy para un dominicano obtener una visa para los Estados Unidos de que era para un alemán del este obtener un permiso de viaje. Y así a lo largo de los años, muchos intentaron escapar a Berlín Occidental o Alemania Occidental. Sabiendo que los alemanes son ingeniosos, puedes imaginar que esos intentos a menudo rayaban entre lo brillante y lo loco. Por ejemplo, la familia que construyó su propio globo aerostático y voló sobre la frontera. El soldado que condujo un tanque directamente a través de la valla. O el conductor del tren que secuestró su propio tren junto con su familia y amigos y algunos pasajeros desprevenidos y lo estrelló a través de la valla fronteriza. El tipo que condujo su auto deportivo a gran velocidad bajo el cruce fronterizo. Varios que construyeron planeadores y sobrevolaron el muro. Un trapecista que caminó a lo largo de una línea eléctrica. Otros que pasaron volando por un zipline. Un grupo de adolescentes que nadó a seguridad con la ayuda de turistas occidentales segundos antes que llegara la patrulla oriental. Y sin mencionar a las personas que se escondían en los autos y las decenas de túneles que se cavaron debajo del muro. Se estima que unas 5.000 personas lograron escapar. Sin embargo, alrededor de 160 murieron en el intento, a menudo disparados contra la pared. En Berlín,
el muro era un recordatorio visual diario de la división, mientras que para los socialistas era una protección contra los fascistas e imperialistas. En el oeste era un símbolo de la falta de derechos humanos y una atracción turística. El graffiti se convirtió en el arma de protesta. Artistas de todo el mundo vinieron a pintar sobre él, pero hasta ese momento ningún artista dominicano tuvo la oportunidad de pintar sobre el muro de Berlín. A finales de los 80, la cortina de hierro comunista comenzó a cuartearse cuando las crisis financieras provocaron protestas en la mayor parte del bloque del Este y Alemania Oriental, principalmente por las limitaciones en los viajes. El gobierno socialista de Alemania Oriental se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para mantener la paz, por lo que decidió aflojar las restricciones de viaje y lo anunció en una conferencia de prensa del gobierno. La tarea recayó en el portavoz del gobierno, Günter Schabowski. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Hubo un momento de aturdido silencio. Un periodista preguntó ¿cuándo sucedería esto? Schabowski no tuvo respuesta, así que improvisó. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Este fue el momento en el que el muro de Berlín comenzó a caer. Schabowski estaba mal informado. El plan había sido que las nuevas regulaciones se implementaran al día siguiente de manera ordenada, con papeleo y todo, pero el hecho de que Schabowski improvisó el inmediatamente inició una reacción en cadena que nadie pudo detener. Los reporteros corrieron a sus teléfonos. En términos simples de los medios, la frontera estaba abierta. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. No era exactamente lo que había dicho Schabowski, pero cuando se preocuparon los reporteros por la semántica. A los pocos minutos de la gente de Berlín escuchar esa noticia, miles dejaron sus hogares y fueron a las puertas para ver si era verdad. Los soldados que custodiaban las puertas quedaron atónitos al ver tanta gente reunida. No sabían qué hacer, así que simplemente abrieron las puertas. Una vez más, hubo confusión y lágrimas, pero esta vez de felicidad. En las siguientes semanas, la gente se encargó de derribar el muro. Alemania Oriental estaba abierta y el gobierno socialista no podía detenerlos más, incluso si quisieran. Lo vi todo en la tele. Recuerdo claramente en la víspera de Año Nuevo, el cambio a una nueva década, de 1989 a 1990, David Hasselhoff cantando su exitosa canción Looking for Freedom, justo en el muro de Berlín. La canción se convirtió en un himno no oficial para el evento. Los martillos salieron y la pared comenzó a derrumbarse literalmente. El mundo nunca había visto nada parecido. Las revoluciones ocurren con pistolas y explosiones, no con malentendidos y canciones pop, pero esto fue diferente. El muro había separado física y políticamente a Alemania durante casi 30 años. Se habían perdido vidas, se habían separado familias, pero ahora el muro se había derrumbado de la noche a la mañana y unos meses después, las dos Alemanias se reunificaron. Fue un evento que ningún alemán de esta generación olvidó jamás, y el Día de la Unidad Alemana es ahora el día nacional más importante en la historia de Alemania, comparable a las celebraciones del Día de la Independencia en otros países. Como comparación, imagínate si Corea del Norte y Corea del Sur de repente se unificaran de nuevo. ¿Qué impacto tendría esto para ellos e internacionalmente? Precisamente esto fue lo que pasó con las dos Alemanias en 1989 con la caída del muro de Berlín. Teníamos que ver esto por nosotros mismos. Con mi familia viajamos por la ahora libre Alemania Oriental hasta Berlín para ver lo que quedaba del muro. La gente incluso vendía piezas como souvenirs en las calles. Fue aquí donde obtuvimos nuestro propio pedazo del muro de Berlín y lo trajimos a la República Dominicana cuando nos mudamos aquí, solo 3 años después de la caída. Es así como posiblemente la primera pieza del muro de Berlín llegó a la República Dominicana. Y por esa piedrecita vinimos aquí a hacer ese video. ¿Y qué tiene que ver eso con las hermanas Mirabal? Lo sé,
Esta fue una larga introducción a una respuesta corta, pero quería que entendieran por qué el muro de Berlín es un símbolo icónico de los derechos humanos y la caída del muro de Berlín uno de los momentos más